Mi nombre es Valeria Beltrán y a mis 32 años me dedicaba a lo que mi abuela llamaba manejar las sombras, era abogada en derecho sucesorio. Mi vida giraba en torno a los despachos, con olor a papel viejo y el frío mármol de los juzgados. Un ambiente de silencio profesional que contrastaba con el estruendo emocional que se gestaba en mi propia familia, específicamente en la casona antigua de Lomas de Chapultepec, donde mi abuela, la matriarca Elena, había vivido y muerto, dejando un vacío que mi madre, Adriana, se empeñaba en llenar con autoridad, no con afecto. Yo me consideraba una mujer en un estado de serena vigilancia. Había aprendido que, en mi mundo, y sobre todo en mi sangre, la paz era solo una tregua entre guerras. Mi madre había sido siempre una mujer de apariencias, de sonrisas tensas y secretos guardados bajo llave, especialmente aquellos que involucraban el linaje y el dinero. No se permitía la vulnerabilidad. Para ella, el poder era la única moneda de cambio. La muerte de la abuela, con su legado tangible y sus secretos por desenterrar, había puesto una lupa sobre esa dinámica familiar ya fracturada. Yo, la abogada que ayudaba a otros a resolver sus disputas de herencia, estaba a punto de convertirme en la protagonista de la mía, sin saber que la clave de mi futuro estaba escrita en un papel que alguien muy cercano ya había decidido ignorar. Una herida legal, un acto de traición íntima. Y así comenzó todo. La casa de la abuela Elena nunca fue un hogar, sino un museo de linaje. Mármol de Carrara frío bajo mis zapatos, el olor persistente a cera antigua y las cortinas pesadas de terciopelo que ahogaban la luz de la tarde. Cuando ella murió, el silencio no fue de luto, sino de estrategia. Mi madre, Adriana, asumió el papel de comandante en jefe del dolor. Su luto era tan estructurado como sus finanzas. Perfecto en la forma, vacío en el fondo. Valeria, tienes que ser fuerte, me dijo mi madre con una voz que no admitía réplica, mientras supervisaba cómo la servidumbre embalaba las porcelanas. Tu abuela ya había puesto sus asuntos en orden. No hay sorpresas. La casa y la mayor parte de los activos quedan, por supuesto, bajo la administración familiar. Yo era abogada. Sabía lo que significaba administración familiar en boca de Adriana. Control total. Pero no era el momento de discutir. Me limité a observar. Ella se movía con una precisión inquietante. En menos de 48 horas, las fotos de la abuela habían sido retiradas de los salones principales y llevadas a un pequeño despacho en el segundo piso, casi como si quisiera borrar la presencia de Elena antes de que su voluntad pudiera manifestarse. Lo que más me inquietaba era el ambiente. No había tristeza, sino tensión. Mi tío Jorge, un hombre de negocios siempre endeudado, merodeaba por la cocina con una ansiedad apenas disimulada. Mis primas susurraban en la biblioteca, esperando ver quién heredaría el famoso collar de zafiros. Yo, sin embargo, estaba hipnotizada por la mesa de centro del salón principal. La abuela siempre había guardado allí, bajo la tapa de cristal, un pequeño marco de plata con una frase latina. Veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. Esa noche, cuando mi madre se retiró a su habitación, después de una llamada telefónica anormalmente larga y en voz baja, me acerqué al salón. El pequeño marco no estaba. Un detalle insignificante para cualquiera, pero para mí era la primera pieza movida en un tablero de ajedrez muy grande. La abuela Elena era obsesiva con sus rutinas. Esa frase había estado allí por 20 años. Su ausencia era un signo. Revisé el despacho de Elena. Estaba pulcramente ordenado. Libros de arte, documentos bancarios en carpetas etiquetadas con su caligrafía elegante y una sola caja de madera de palo de rosa. Estaba vacía. La abuela siempre guardaba allí documentos importantes y, crucialmente, la llave pequeña que, según yo recordaba de niña, daba acceso a la caja de seguridad en el banco. Me senté en el sillón de cuero de mi abuela. El cuero aún conservaba un ligero olor a su perfume, sándalo y violetas, un aroma que por un momento me trajo una punzada de dolor genuino. Encima del escritorio encontré una Allende. La hojeé. En el último mes de vida, las anotaciones eran escasas, citas médicas, un recordatorio de pagar el jardinero y, remarcado con tinta roja y mayúsculas, un nombre, Lic Arturo Vilar. Testamento, Arturo Vilar era el albacea de la familia, el abogado de la abuela desde hacía décadas. Mi madre no lo había mencionado. En cambio, había usado a un abogado de su propia firma, un hombre joven y maleable, para las primeras diligencias. Al día siguiente, tomé mi coche y conduje hasta el centro de la ciudad. El sol de la mañana se reflejaba con frialdad en los edificios de cristal. Mi madre ya había trazado su narrativa, un traspaso de bienes ordenado, limpio, sin testamentos complicados.
Mi deber profesional y mi intuición personal se unieron para contradecirla. ¿Por qué el silencio sobre Vilar? ¿Por qué la prisa por vaciar los espacios? Sabía que mi madre no era una persona que se conformara con compartir el poder. Para ella, heredar no era un acto de respeto, sino una toma de posesión. Y si había un testamento que no le gustaba, yo no tenía ninguna duda, haría lo que fuera necesario para que ese documento desapareciera, como había desaparecido la frase grabada en el marco de plata. Llegué al despacho de Vilar con una calma artificial. Iba vestida de forma sobria, como una profesional más, no como la nieta en luto. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Vilar era un hombre de 70 años, con una barba blanca bien cuidada y ojos sagaces. Su oficina olía a pipa e historia. Valeria, lamento mucho la pérdida de tu abuela, me dijo con voz grave, ofreciéndome café. Fui al grano, ignorando las formalidades. Licenciado Vilar, mi madre me ha dicho que los asuntos de mi abuela estaban en orden, que no había un testamento formal, solo la sucesión ab intestato. El licenciado Vilar se recostó en su sillón, entrelazando las manos sobre el escritorio. Su mirada era de una tristeza profunda, no por la muerte de Elena, sino por la comedia humana que se desarrollaba ante él. Valeria comenzó. Y solo con el uso de mi nombre, sentí que la verdad estaba cerca. Tu abuela Elena era una mujer que detestaba dejar las cosas al azar. Me solicitó una cita hace 6 meses y, en efecto, redactamos un nuevo testamento, el definitivo. Está protocolizado y validado. Y créeme, no es lo que tu madre cree que es. Un escalofrío me recorrió la espalda. El silencio de mi madre era una mentira. Su prisa, su control, todo tenía un único objetivo. ¿Y dónde está ese testamento ahora, licenciado? Pregunté, mi voz apenas un susurro profesional. Vilar suspiró. Debería estar en la caja de seguridad que tu abuela alquiló, la misma que me pidió custodiar hasta su fallecimiento. O, en su defecto, tu madre debería tener la copia certificada. Me llamó hace 2 días, me dijo que había encontrado una nota y que lo que yo tenía no era el documento final. Insistía en que ella se encargaría de todo con otro notario. La palabra nota me hizo un clic terrible. La negación de un documento legal no se hace con una nota. El juego había comenzado y mi madre ya había movido su peón más importante, el silencio. La confesión del licenciado Vilar fue un golpe helado de confirmación. Mi madre, Adriana, no solo estaba actuando por interés, sino con una mentira deliberada. Estaba negando la existencia de un testamento que, según el albacea de confianza de mi abuela, era el último y válido. Licenciado Vilar, si el testamento es válido y está protocolizado, tiene que haber un rastro en notaría, le dije. Ya en modo abogada, con la adrenalina reemplazando la tristeza. Mi madre alega una sucesión ab intestato para saltarse los trámites y el contenido que no le conviene. Vilar, con la sabiduría que solo los años de lidiar con ambición familiar dan, asintió. Por supuesto que hay un rastro. Yo guardo una copia de borrador y sé en qué notaría se firmó la copia original. Pero tu abuela me dejó instrucciones muy claras, el documento oficial. El que abre la sucesión debe venir de la caja de seguridad del banco, o de la persona designada para custodiarlo. Me mostró un documento de media página, un compromiso de custodia. Era una carta firmada por mi abuela, dirigida a Vilar, donde le agradecía su servicio y le indicaba que el original del testamento, junto con ciertas joyas familiares de valor sentimental, se guardarían en el compartimento de seguridad número 457 del Banco Metropolitano. Al final, la abuela había añadido, de su puño y letra, solo mi hija, Valeria, o mi albacea podrán acceder en mi ausencia. Tragué saliva. Mi hija, Valeria, no Adriana, su otra hija. Sentí una oleada de afecto y rabia a la vez. Mi abuela, con una previsión casi novelesca, había anticipado la maniobra de mi madre el licenciado. Mi madre me dijo hace 2 días que fue al banco y que la caja estaba bajo llave de la administración hasta que se resolviera la herencia, le informé. Vilar frunció el ceño, y en ese momento, su rostro pasó de ser profesional a ser el de un viejo amigo traicionado. Eso es imposible, Valeria. La abuela me entregó una de las 2 llaves maestras para abrir esa caja. La otra llave la tenía ella. Tu madre no tiene acceso legal a esa caja, sin una orden judicial o sin la llave maestra de tu abuela, a menos que haya falsificado una firma o haya usado la clave de la propia Elena. Por ley, esa caja solo puede abrirse con la presencia de los 2 titulares de la llave, o con el titular y una orden notarial.
La palabra falsificado resonó en la alfombra persa de su oficina. No quería creerlo, pero mi experiencia en sucesiones me gritaba que era el camino más sucio y rápido para el control absoluto. Necesito actuar con discreción, licenciado. Mi madre es experta en destruir pruebas, le dije. Antes de ir al banco con la autoridad, necesito saber qué ocultó exactamente. Vilar dudó, mirando la puerta. No puedo darte la copia del testamento oficial, Valeria. Eso sería romper mi juramento profesional y me metería en un pleito legal. Pero si puedo decirte esto, el testamento estipula que la propiedad principal, la casa familiar, el ático en la Condesa y la mayor parte del capital líquido, no va a reparto equitativo como ella quiere creer. Hizo una pausa dramática. La abuela designó un único heredero universal bajo una condición de usufructo, y ese heredero no es tu madre, Adriana. El aire se había vuelto denso. Yo no podía ser. Yo era solo la nieta abogada que evitaba las reuniones familiares tensas. Licenciado, ¿quién es el heredero universal? El documento lo dice, y solo lo sabrás cuando estés sobre la mesa del juez. Pero te repito, tu madre no está en control de la situación como cree. Necesitas concentrarte en probar dos cosas. Primero, que el testamento existe y es válido. Segundo, que tu madre lo ha ocultado o destruido para forzar la sucesión intestada. Me entregó una tarjeta con el nombre del notario que protocolizó el testamento. Ve a la notaría mañana. Pregunta por los libros de registro. No pidas el testamento, solo verifica la fecha de la última voluntad de Elena Beltrán. Si coincide con la fecha que te di, sabrás que estamos en lo correcto. Al salir de su oficina, el sol de la tarde se había suavizado. Me detuve en la calle, sintiendo el peso de un secreto familiar que era mucho más grande y sucio de lo que jamás había imaginado. No era solo dinero, era la última voluntad de una mujer poderosa que, incluso muerta, seguía moviendo los hilos para proteger a alguien. Y ese alguien, intuía por el mensaje en la carta de custodia, tenía que ser yo. La abuela siempre había visto a través de la fachada de mi madre y había actuado con una frialdad y una inteligencia que yo ahora debía emular. Me subí a mi coche. La primera parada sería el banco. Necesitaba ver con mis propios ojos la caja de seguridad, el vacío que mi madre había creado y entender cómo lo había logrado. El dinero no importa tanto como la traición implícita en cada uno de sus gestos. La noche se sentía pegajosa y llena de presagios. Regresé a mi apartamento y me enterré en mi despacho. La información que Vilar me había dado era dinamita, pero me faltaba el detonador, la prueba de que mi madre había actuado para ocultar el documento. No bastaba con la negación. En derecho sucesorio, necesitábamos un acto de mala fe comprobado. Me puse la bata de seda de mi abuela, la había tomado días antes, sin que mi madre se diera cuenta. Era suave y olía a lavanda y me senté a revisar los viejos documentos que Elena me había regalado a lo largo de los años. Buscaba un patrón, una debilidad en el sistema que mi madre habría explotado. Abrí una vieja carpeta de terciopelo. Dentro había cartas, recibos y, más importante, una serie de cheques bancarios cancelados de hace 10 años, cuando la abuela había hecho una gran donación a un orfanato. Mi abuela, Elena, tenía una caligrafía inconfundible, elegante, con trazos fuertes y las T cruzadas con una línea larga y ascendente, casi como una espada. Revisé la firma en la esquina inferior derecha de los cheques. Era la misma firma que vi en el compromiso de custodia que me mostró Vilar. Clara, precisa. Luego, recordé algo. Días después de la muerte de Elena, mi madre me había dado un documento que supuestamente era una autorización de la abuela, con fecha de un mes antes de morir, para que Adriana manejara asuntos menores de la cuenta bancaria principal. Mi madre había usado ese papel para liquidar algunas deudas y pagar los gastos funerarios, evitando la congelación de cuentas post-mortem. En ese momento, no me parecía extraño, sino práctico. Busqué ese documento en mi maletín de trabajo, donde lo había guardado sin darle importancia. Al sacarlo, la textura del papel se sentía diferente, más áspera. La vista profesional se agudizó. Comparé la firma en ese documento de asuntos menores con las firmas de los cheques antiguos. La diferencia era sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, un empleado bancario apurado. La firma de la abuela, la genuina, era firme en el inicio del trazo, con un ligero temblor de anciana solo al final. La firma en el documento que me dio mi madre era uniforme en su temblor, como si alguien hubiera intentado reproducir la debilidad, no la fuerza, de la letra de una persona mayor. Lo crucial fue la letra en Elena, en el documento reciente.
La era redonda y cerrada, casi un círculo, en los cheques antiguos y en el compromiso de Vilar. La era angulosa, casi un 3 invertido, sentí un escalofrío helado. No era solo ocultamiento, era falsificación. Mi madre había usado ese documento fraudulento para acceder a los bienes antes de la sucesión, actuando como si tuviera un poder legal que, en realidad, había caducado o había sido revocado por el testamento de Vilar. La sospecha se convirtió en una certeza amarga. Si había falsificado una simple autorización, con cuánta más razón habría falsificado, ocultado o manipulado el acceso a la caja de seguridad. A la mañana siguiente, no fui al notario. Fui al Banco Metropolitano, llevando conmigo la copia de la carta de custodia de la abuela. Quería confrontar la realidad del vacío. Me reuní con el gerente, un hombre joven y nervioso ante la mención de la difunta señora Beltrán. Le mostré la carta de Vilar y mi identificación, explicando mi rol como abogada de la familia e hija mencionada. Señorita Beltrán, la caja de seguridad número 457 se abrió hace 2 días, me informó el gerente con un tono de voz monótono. Mi corazón se encogió. Imposible. ¿Con qué autorización? La caja requiere la llave de mi abuela y la llave del albacea o una orden notarial. El gerente tecleó en su terminal. La caja se abrió con la llave del titular y una orden notarial de urgencia, presentada por la licenciada Adriana Beltrán, su madre. La justificación fue sustitución de títulos y revisión de documentos testamentarios urgentes. ¿Y el contenido? Pregunté, casi sin aliento. La licenciada Adriana firmó un inventario nulo. La caja estaba vacía. Solo se encontró una nota manuscrita que decía: no hay nada aquí que les interese. El cinismo de mi madre me dio náuseas. No solo había abierto la caja, sino que había dejado un mensaje arrogante, sabiendo que alguien de la familia lo encontraría. Había usado el documento que sospechaba era falso para obtener una orden notarial y con esa orden había vaciado el único lugar donde la abuela había intentado proteger su última voluntad. Pero el gerente me dio la clave sin querer. ¿Una nota manuscrita? ¿Quién certificó que esa nota estaba allí cuando la abrieron? ¿Estaba el notario presente? No, señorita. Solo la licenciada Adriana y nuestro jefe de seguridad. La nota no se adjuntó al expediente. Solo se registró que la caja estaba materialmente vacía. Inventario nulo. Una mentira envuelta en papel oficial. Mi madre había actuado, había ocultado el testamento y ahora había vaciado la caja. El rastro de la verdad no estaba en lo que encontrábamos, sino en lo que mi madre se había esforzado por hacer desaparecer. Ahora solo me quedaba un camino, seguir el rastro de la notaría y el notario que le había dado esa orden de urgencia. Quien había ayudado a mi madre a ocultar la verdad sería mi próxima pieza en este juego de justicia fría. El vacío de la caja de seguridad 457 no era solo físico, era una ofensa personal. Mi abuela había intentado protegerme a mí y tal vez a sí misma a través de ese espacio privado y mi madre había irrumpido en él con la violencia silenciosa de la ley manipulada. Salí del banco con el rostro sereno, pero por dentro ardía la certeza de una traición familiar que trascendía el dinero. Lo más importante que obtuve no fue el hecho de que estuviera vacía, sino la cadena de custodia rota. Mi madre, Adriana, había utilizado a un notario de urgencia, ajeno a los asuntos de la familia Beltrán, sospechosamente, ajeno al protocolo del licenciado Vilar. La clave estaba en ese notario cómplice. Fui a mi oficina, no a mi casa. No quería que mi madre detectara mi cambio de humor. Me senté en mi escritorio de caoba y abrí los registros de los colegios de notarios. Quería saber quién era el hombre que se había prestado a certificar un inventario nulo y a saltarse las barreras de seguridad bancarias que yo conocía bien. El nombre era licenciado Horacio Solís. No era un notario de prestigio. Operaba en una zona más modesta de la ciudad, alejado de los grandes despachos corporativos que frecuentaba mi madre. Esto, para mí, era una bandera roja gigante. Mi madre siempre usaba a los mejores. Si había recurrido a un notario de segunda, era porque necesitaba maleabilidad y discreción, no reputación. El informe bancario mencionaba que la orden de urgencia para abrir la caja se basaba en una supuesta urgencia testamentaria, avalada por una autorización de manejo de bienes. La misma autorización que yo sospechaba que tenía una firma falsificada. Mi siguiente paso fue delicado. Tenía que ir al archivo de la notaría de Solís. No podía entrar como Valeria Beltrán, la hija en luto, ni como Valeria Beltrán, la abogada que iba a demandar a su madre. Tenía que entrar como una colega, una abogada en investigación de rutina.
A la mañana siguiente, me presenté en la notaría de Solís. El lugar era lúgubre, con olor a humedad y papeles viejos. El licenciado Solís era un hombre bajo, con un aire perpetuo de cansancio y unas ojeras que sugerían noches sin dormir. Me presenté con un pretexto creíble. Estaba revisando una cadena de título de un inmueble que la abuela Elena supuestamente había vendido en vida. Solís se puso visiblemente incómodo cuando mencioné el nombre de Elena Beltrán. Señorita, ¿Valeria Beltrán? Creo que su madre, la licenciada Adriana, ya está manejando todo eso. Claro, pero ella está saturada con la sucesión general. Yo estoy a cargo de los bienes inmuebles que se vendieron antes del fallecimiento, mentí con una sonrisa profesional. Solo necesito revisar el libro de protocolo de las últimas semanas de su notaría. Busco una escritura de venta. Solís dudó, limpiándose el sudor de la frente. Eso es información sensible, colega. Lo entiendo perfectamente, licenciado, le dije, bajando la voz hasta un susurro íntimo. Pero si hay un error en la cadena de título, mi firma lo cubre. Si no lo reviso, y resulta que su notaría participó en un documento problemático, la responsabilidad cae sobre el último que revisó. Solo 5 minutos para ver los encabezados, por favor. Le extendí mi tarjeta de presentación, una firma respetada de la ciudad, el miedo a la responsabilidad profesional hizo el truco. Me llevó a un cuarto pequeño lleno de estantes. Me indicó el libro de protocolo del mes en que murió la abuela. Mientras Solís se distraía atendiendo una llamada telefónica, mis ojos barrieron las páginas. Buscaba 2 cosas, la entrada del acta de apertura de caja fuerte y cualquier registro de un Nuevo Testamento que pudiera haber protocolizado mi madre. Encontré la primera entrada. Estaba registrada como acta notarial 3452 a 2025. Apertura de compartimento de seguridad por orden de emergencia sucesoria. Solicitante, Adriana Beltrán Vingo. La firma de Solís estaba allí, legalizando la irrupción de mi madre en la vida privada de Elena. Pero lo que me detuvo, lo que me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado, fue una entrada 2 semanas antes de la muerte de la abuela, pero borrada con corrector líquido y tachada a mano, con una nota al margen que decía, registro anulado por instrucción superior. El registro anulado decía, testamento hológrafo de la señora Elena Beltrán, con entrega a custodiar por notario. El testamento. Mi abuela no solo había dejado un testamento con Vilar, había intentado registrar otro documento, tal vez un codicilo o un testamento hológrafo escrito a mano en la notaría de Solís. Y mi madre, a través de él, lo había hecho desaparecer. No era una mentira. Era un patrón de obstrucción a la justicia, no solo ocultamiento, sino anulación activa de documentos legales. Solís era el hombre clave, el eslabón débil de la cadena de mi madre. Mi madre no había ocultado un testamento. Había anulado 2 rastros testamentarios para imponer su voluntad. Salí de la notaría con el corazón latiéndome en las sienes. Agradecí a Solís, disimulando mi pánico con profesionalismo. Ahora tenía el nombre del cómplice y la prueba de que mi madre había maniobrado con documentos post-mortem para asegurar el control. Necesitaba que el rastro digital lo confirmara y luego tendría que enfrentarme a ella en el campo de batalla que mejor conocía. La mesa familiar, donde los cuchillos no eran de plata, sino de veneno sutil. Regresé a mi oficina con un nudo frío en el estómago. La notaría lúgubre de Solís y el registro borrado del testamento hológrafo me habían proporcionado más que una simple pista, me habían dado la metodología de la traición de mi madre. Ella no solo quería el patrimonio, quería erradicar la voluntad final de mi abuela. Pero necesitaba una confirmación irrefutable, un rastro que no pudiera ser negado con corrector líquido. El sistema de registro digital de las notarias, aunque no es público, deja huellas internas. Como abogada de sucesiones, tenía acceso limitado, pero legal, a ciertas bases de datos de seguimiento de trámites, especialmente cuando había una denuncia preliminar por ocultamiento de bienes, una que yo misma había interpuesto. De forma anónima, la semana anterior, apenas por instinto, me concentré en el Registro Nacional de Avisos de Testamento RENAT. Cuando un notario protocoliza o anula un testamento, o incluso un registro preliminar, debe enviar un aviso al RNAT, que es la base de datos central. Si mi abuela había intentado registrar un codicilo con Solís, o si mi madre había movido hilos para cancelarlo, tenía que haber un intercambio de datos en el sistema. Tecleé el nombre completo de mi abuela. La pantalla de mi ordenador se iluminó con la cronología que ya conocía. Primer año,
1995, Testamento Antiguo Albacea. Vilar, las 2, mes menos 6, aviso. De revocación del testamento de 1995 y inicio. De nuevo trámite notario, Vilar. El testamento que mi madre negaba tercer día al 15 antes del fallecimiento, aviso de ingreso preliminar de documento hológrafo notario, Solís. El registro que encontré borrado cuarto día 13 antes del fallecimiento, aviso. De anulación del ingreso preliminar notario, Solís. Solicitante, Adriana Beltrán. Este último punto me hizo temblar. No había sido el notario Solís actuando por error o distracción. Había sido mi madre, Adriana Beltrán, quien había solicitado y ejecutado la anulación del último deseo escrito por mi abuela, 2 días después de haberlo registrado. Y apenas una semana antes de morir. La abuela estaba lúcida, pero muy débil. Mi madre había utilizado esa debilidad. Era la prueba definitiva del vínculo directo entre mi madre y el notario Solís, y de su acción deliberada para interrumpir la última voluntad de Elena. La trampa no fue solo ocultar el testamento de Vilar, fue evitar que la abuela dejara cualquier rastro de su intención final. En las semanas críticas antes de su muerte, sentí una punzada de dolor no por la herencia, sino por la soledad de mi abuela. Debía haber intentado dejar un mensaje final, un testamento de puño y letra a última hora, sabiendo que su vida se acababa y que su hija, mi madre, no respetaría el documento formal de Vilar. Y mi madre, con esa frialdad quirúrgica que la caracterizaba, lo había deshecho. Me apoyé en el respaldo de mi silla, cerrando los ojos. El juego de las cifras, las fechas y los notarios era solo la fachada. La verdadera historia era una de control materno llevado al extremo, donde incluso la muerte de la matriarca era vista como una oportunidad de negocio y dominación. La información del RENAT era inatacable en un tribunal. Mi madre no podría decir que no sabía de la existencia de una última voluntad. Ella misma había firmado la orden de anulación. El ocultamiento ya no era una presunción, era un acto legal documentado. Pero no quería enfrentarla en un juzgado de inmediato. Quería ver su rostro, quería que se hundiera en su propia red de mentiras. Tenía que encontrar una forma de sacar la verdad a la luz en un entorno familiar. Verla exponerse antes de que los abogados pudieran aconsejarle silencio. La oportunidad se presentó bajo la forma de una cena conmemorativa una semana después. Mi tía, hermana de mi madre, y mi tío Jorge vendrían a la casa grande a recordar a la abuela. Las cenas familiares en esa casa siempre fueron un campo minado, llenas de resentimientos silenciosos y brindis falsos. Decidí que usaría la cena para plantar una semilla de duda que obligara a mi madre a reaccionar. No la confrontaría directamente con el RENAT, sino con algo mucho más íntimo, un detalle que solo la abuela y yo conocíamos, y que estaba relacionado con el testamento original de Vilar. Tomé mi teléfono, llamé al licenciado Vilar y le pedí, con el tono de urgencia y secreto que ahora compartíamos, un solo dato, la cláusula de la abuela. Licenciado, solo necesito que me diga una cosa. ¿Mi abuela dejó algo sobre el uso del jardín principal en el testamento de hace 6 meses? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Vilar dudó, luego cedió. Valeria, sí. Dejó una mención muy específica, que la propiedad del jardín central, que vale una fortuna, debía conservarse como zona verde y silenciosa y no podía ser vendida ni construida hasta que se cumpliera la condición del heredero universal. Sonreí, una sonrisa amarga y fría. El jardín principal. Mi madre tenía planes de vender ese terreno a un desarrollador inmobiliario de inmediato. Era el punto débil. En esa cena no hablaría de documentos legales. Hablaría del jardín, el único detalle poético en medio de la avaricia, el detalle que mi madre había ignorado por su ambición. Sería el catalizador de la verdad silenciada. La cena conmemorativa se celebró en la casa grande, bajo la luz tenue y amarillenta del candelabro que mi abuela tanto odiaba. El ambiente era de una falsa solemnidad. Mi tía Patricia, una mujer nerviosa y siempre al borde de la histeria, y mi tío Jorge, que no dejaba de mirar de reojo los objetos de valor, completaban el cuadro de la avaricia familiar. Mi madre, Adriana, presidía la mesa con una elegancia de hielo, su rostro una máscara de luto impecable. Yo me senté en silencio, observando el juego de manos. Mi estrategia no era acusar, sino dejar caer una verdad pequeña en un momento de distracción, como un cristal roto en la alfombra. Mi madre inició el brindis, levantando una copa de Burdeos caro. Por Elena, que nos dejó un legado de orden y previsión. Ha simplificado las cosas, evitando los dramas que tanto detestaba.
Mi tío Jorge asintió con fervor. Sí, Adriana. Escuché que el deslinde del jardín es lo primero, ¿verdad? Ese terreno vale oro. Ya tengo un contacto para la venta que nos sacará de apuros a todos. Mi madre le lanzó una mirada gélida. Jorge, te ruego que guardes silencio sobre los asuntos financieros. Hay protocolos que seguir, incluso en la ausencia de testamento. Ese era mi momento. Puse mi copa sobre la mesa con un ruido sordo. Hablando del jardín, dije con una voz calmada que resonó en el silencio, recuerdo que la abuela tenía una obsesión con ese espacio. Decía que era el único lugar de la casa que era verdaderamente suyo, verde y silencioso. Mi madre me miró fijamente. Podías cortar la tensión con un cuchillo de mantequilla. Valeria, es sentimentalismo. El jardín es parte del patrimonio y se manejará como tal. Lo sé, mamá, respondí, sosteniendo su mirada. Pero yo recuerdo que, la última vez que visité a la abuela, ella estaba trabajando con el jardinero. Me dijo que había dejado una cláusula de conservación muy específica para el jardín. Algo sobre un usufructo vitalicio y la prohibición de construir para garantizar que la única dueña de ese espacio sea la calma. La reacción de mi madre fue instantánea y desproporcionada. Dejó caer su tenedor con un estrépito y su rostro se tiñó de un rojo furioso. Basta, Valeria, estás inventando historias. La abuela no dejó ninguna cláusula y no dejó ningún testamento formal que establezca esas estupideces. Estás hablando de sentimentalismo y no de derecho. ¿O acaso encontraste un papelito bajo un cojín que contradice al notario de la familia? Su negación era demasiado vehemente, pero lo que ocurrió a continuación fue el mini twist que desmanteló su control. Mi tía Patricia, que bebía su vino nerviosamente, interrumpió con un tono de voz tembloroso y culpable. Adriana, espera. Yo recuerdo eso. Mi madre se giró hacia su hermana con unos ojos que la hubieran incinerado. Cállate, Patricia. Petriche, impulsada por el miedo el vino, siguió hablando. No, Adriana, no lo había recordado hasta ahora. Yo estuve con mamá en la casa de convalecencia, la que te ayudé a encontrar en San Ángel, no en la otra, y ella me dio un sobre. Me dijo, si a mí me pasa algo, esto es para Vilar. Es la copia azul de mi última voluntad. Asegúrate de que Valeria lo sepa. El aire se había ido de la habitación. Mi madre parecía haberse quedado sin aliento. Copia azul. El testamento original protocolizado por Vilar no estaba en la caja fuerte, sino que la abuela lo había intentado custodiar por otros medios, anticipando la avaricia. Y mi tía Patricia era la depositaria o lo había sido. ¿Y qué hiciste con ese sobre, Patricia? Pregunté con una urgencia controlada. Mi tía se encogió, mirando a mi madre con terror. Adriana me dijo que era solo una copia obsoleta de un testamento viejo. Dijo que mamá estaba confundida. Me pidió que se lo diera para organizarlo con el resto de los papeles legales. Bajó la voz a un susurro de culpabilidad. Me dijo que, si no lo hacía, Jorge y yo perderíamos la ayuda financiera. Adriana había intimidado a su propia hermana para obtener la prueba crucial. Había usado su posición de poder para conseguir el testamento que negaba y que había extraído de la caja fuerte con la ayuda del notario Solís. Esto no era solo ocultamiento. Era extorsión familiar, el silencio en la mesa era ensordecedor. Los platos humeaban, pero nadie comía. Mi madre recuperó la compostura con un esfuerzo titánico, su voz ahora un susurro venenoso. Patricia está alterada por el duelo. Lo que ella entregó era un borrador sin validez. Ya basta de esta conversación. Los asuntos legales se resuelven en el despacho, no aquí. Pero el daño estaba hecho. La verdad había encontrado una grieta y había salido. La copia azul era la prueba que conectaba a Vilar con el testamento que mi madre ahora tenía en su poder o que había destruido. La negación de mi madre era la confirmación. Mi enfoque ahora se desviaría de Solís a Patricia. Necesitaba saber dónde había estado la abuela en sus últimos meses y si mi madre la había estado manipulando en una casa de convalecencia ajena a la familia. Si mi madre había mentido sobre la ubicación de la abuela, podría haberla aislado para forzarla a firmar documentos o, peor, para que nadie viera su última voluntad. Tenía que encontrar el rastro de la abuela en ese asilo. La confesión forzada de mi tía Patricia sobre la copia azul y la casa de convalecencia lo cambió todo. Ya no era solo un tema de herencia oculta, sino de aislamiento y posible manipulación de una anciana moribunda. Mi madre había mentido sobre la ubicación de la abuela, y ese era un detalle mucho más grave que un simple documento. Al día siguiente tomé la decisión de contratar a un investigador privado. No podía hacerlo yo.
La abogada tenía que quedarse en las sombras para no alertar a mi madre antes del momento crucial. Necesitaba que alguien con discreción y oficio rastreara a la abuela en sus últimas semanas de vida. Elegí a un ex policía de confianza que trabajaba en el bajo mundo de los litigios complejos. Su nombre, Miguel, era sinónimo de sigilo. Necesito que rastrees los últimos 6 meses de la vida de Elena Beltrán, le dije en un café anónimo lejos de mi barrio. Mi madre, Adriana, dice que estaba en un asilo de lujo en Cuernavaca. Yo sospecho que estaba en una casa de convalecencia mucho menos visible, en San Ángel. Cerca de la ciudad, le di el nombre del asilo que mi tía Patricia había mencionado, a regañadientes, en una llamada posterior y más sobria. Miguel asintió, su rostro impasible. A las 72 horas, Miguel me llamó. Su voz era baja y resonaba con la gravedad de un descubrimiento importante. Señorita Beltrán, su madre no mintió del todo. Su abuela sí estuvo registrada en el asilo de Cuernavaca, pero solo en los documentos oficiales que se presentaron al banco para la liberación de fondos. Mi respiración se aceleró. ¿Y en la realidad? La realidad es que la señora Elena pasó sus últimos 90 días de vida en la casa de reposo Los Girasoles, una clínica pequeña y privada en San Ángel, tal como usted sospechaba. Era un lugar discreto, con poca vigilancia externa y donde los internos apenas recibían visitas. Los registros de entrada y salida concuerdan con los viajes que hizo su madre, licenciada Adriana. Estaba bajo una especie de custodia privada. Mi madre había movido a mi abuela de su casa a un lugar aislado para controlar sus comunicaciones y su entorno. Probablemente fue allí donde forzó la anulación del registro del testamento hológrafo con el notario Solís, y donde obligó a mi abuela a cederle la llave de la caja fuerte. ¿Hay alguna pista de documentos legales en Los Girasoles?, pregunté. Sí, y aquí viene la parte interesante. El personal de enfermería recuerda que la señora Beltrán recibió varias visitas de un hombre mayor, bien vestido, que traía papeles azules y sellos. Lo identificaron como el licenciado Vilar por la placa de su coche que anotaban para el registro de visitas. Y lo más importante, me hablaron de la señora Patty, su tía, que le entregó un sobre azul a su madre, justo antes de que la abuela fuera trasladada a su casa para morir. La evidencia se alineaba perfectamente. Mi madre no solo había ocultado el testamento, sino que había secuestrado legalmente a mi abuela en sus últimos momentos para asegurarse de que nadie interfiriera con su plan de tomar el control total. Ella había interceptado la copia de Vilar de manos de su hermana. Había forzado a mi abuela a firmar la autorización, la firma falsificada, y había usado a Solís para anular cualquier rastro legal posterior. Le pedí a Miguel un último servicio: ir a los archivos del licenciado Vilar para ver si había algún rastro de una copia de escritura pública que Vilar hubiera tenido la precaución de guardar. Le recordé la copia azul que Patricia había mencionado horas más tarde. Miguel me envió un mensaje cifrado. Una simple foto de un documento legal en papel de seguridad con un borde azul pálido. El título era inconfundible: Testamento definitivo de Elena Beltrán. Lo que leía en la primera cláusula me hizo tambalear. Lego, sin usufructo ni condición alguna, a mi única y amada nieta, Valeria Beltrán, la totalidad de mis bienes presentes y futuros, con la única salvedad de que mi hija, Adriana Beltrán, reciba una pensión mensual vitalicia por el equivalente al 20% de la renta líquida del patrimonio, no transmisible a terceros, para asegurar su subsistencia. Heredera universal, no por ambición, sino por la decisión final de mi abuela. Ella sabía lo que hacía. Quería darme el control para que mi madre no dilapidara el legado, pero al mismo tiempo le aseguraba una vida digna, para no dejarla completamente desamparada. Era un acto de justicia y amor a partes iguales. Con una previsión legal monumental, el mini twist era que el testamento no solo me nombraba a mí, sino que también desarmaba legalmente a mi madre, dándole un monto fijo en lugar de la propiedad total que ella creía merecer. Mi abuela me había elegido como la guardiana del linaje. Ahora tenía la prueba física, la copia azul del testamento. Solo faltaba activarla legalmente. La imagen de la copia azul del testamento, capturada discretamente por el investigador Miguel en el despacho de Vilar, era mi luz al final del túnel de mentiras. Tenía en mis manos la prueba de que mi abuela me había nombrado heredera universal de su vasto patrimonio. Me reuní con el licenciado Vilar de nuevo. Esta vez, la formalidad había desaparecido. Éramos cómplices en la búsqueda de justicia. Le mostré la imagen de la copia. Él asintió con una tristeza resignada. Valeria, me temo que lo temía. Tu madre interceptó el original.
La abuela fue muy precavida y me hizo una promesa: si ella moría y Adriana no presentaba este documento, yo debía asegurar que tú, al menos, tuvieras una prueba de su voluntad. Esta copia en papel de seguridad azul es la que se usó para el cotejo final antes de la protocolización. Tiene valor legal, aunque no sea el original, con sellos húmedos. Licenciado, lo que tengo es la prueba de su intención de desheredar a mi madre de la propiedad total, y la prueba de que mi madre ocultó esa voluntad para forzar una sucesión intestada, donde el patrimonio se dividiría a partes iguales entre ella y mi tía Patricia. El vacío de la caja fuerte, la anulación en Notaría Solís, el aislamiento en los girasoles. Todo es un patrón, dije, mi voz vibrando con una frialdad profesional. Le pedí que me explicara la cláusula que mi madre había intentado negar. Tu abuela era una estratega. Valeria, explicó Vilar, deslizando la copia del testamento sobre el escritorio. Mira la cláusula cuarta. Dice, nombro a mi nieta, Valeria Beltrán, como única y universal heredera de la totalidad de mis bienes. Con una sola salvedad, concederé un usufructo vitalicio parcial de la propiedad principal, la casa de Lomas, a mi hija Adriana Beltrán, siempre y cuando ella actúe como albacea legal con probada transparencia. Presente este testamento en tiempo y forma y demuestre honorabilidad en el proceso de sucesión. De no cumplirse estas condiciones, la nulidad del usufructo será automática, pasando la propiedad plena a Valeria Beltrán sin condiciones, y reduciéndose la porción de Adriana a una pensión alimenticia vitalicia fija. Mis ojos se posaron en las palabras clave. De no cumplirse estas condiciones, la nulidad del usufructo será automática. Mi madre no solo había perdido el derecho al usufructo al ocultar el testamento, también había perdido su porción mayor al demostrar falta de honorabilidad y obstrucción a la justicia. La abuela había puesto una trampa legal perfecta, diseñada para la ambición de mi madre. Le daba una salida digna si actuaba correctamente el usufructo y la administración, y la despojaba de casi todo si actuaba como yo sabía que lo haría, la pensión fija mínima. Licenciado, dije. Con una punzada de emoción, la abuela me dejó la herramienta más poderosa, la justicia poética envuelta en papel legal. Mi madre se ha desheredado a sí misma. Vilar asintió. Tu madre ha violado la condición sine qua non esencial del testamento, la presentación honesta de la última voluntad. La ley es clara sobre el ocultamiento doloso de testamento. Es una causa de desheredación para el autor del ocultamiento, y anula cualquier beneficio que ese autor pudiera haber obtenido del mismo. La pregunta ahora era cómo usar la copia azul y el historial de crímenes el notario Solís. La falsificación, el aislamiento para forzar la nulidad del intento de sucesión intestada de mi madre. Mi estrategia tenía que ser impecable. No podíamos solo presentar la copia. Teníamos que probar el acto de ocultamiento. Tenía que ser la evidencia de la malicia de mi madre, lo que activara la cláusula de desheredación. El plan era sencillo y brutal. 1. Obtener la confesión de Solís. Necesitaba que el notario Solís confirmara, aunque fuera vagamente, que mi madre lo había presionado para anular un documento. 2. Activar la demanda. Presentar una demanda por ocultamiento doloso de testamento y solicitar la apertura de la sucesión con base en la copia azul y el testimonio de Vilar. 3. La firma única. Concentrar la argumentación en la anulación de todos los beneficios de mi madre, dejando la herencia plena solo a mí, tal como la abuela había previsto, el rostro de mi madre. Cuando viera esa cláusula cuarta activada, sería mi única recompensa. Ella había jugado el juego del poder. Yo iba a terminarlo con las reglas que ella había ignorado. La estrategia legal que desarrollé con Vilar era de una belleza técnica y una crueldad necesaria. Se basaba en la ley que castiga el ocultamiento doloso de la última voluntad del testador. No era suficiente probar que el testamento existía. Debíamos probar que mi madre, Adriana, lo había escondido intencionalmente para su beneficio. Tu madre presentará una defensa sencilla, Valeria, me advirtió Vilar en su despacho. Dirá que el testamento que ella encontró era solo un borrador, o que fue la abuela quien le pidió que lo anulara, o que simplemente lo perdió, pero tenemos más que la negación. Licenciado, repliqué, señalando mi expediente, ahora grueso. Tenemos el acta borrada de la Notaría Solís, que prueba su intención de cancelar un documento legal en sus últimas semanas de vida. Tenemos el testimonio de Patricia sobre la copia azul que le entregó y el informe de Miguel sobre los girasoles, que demuestra que aisló a la abuela para manipularla. La clave de bóveda de mi argumento se centraría en la nulidad de cualquier beneficio para Adriana, según la cláusula cuarta que mi abuela había redactado con tanta visión.
La abuela no solo revocó su beneficio por anticipado, expliqué a Vilar, deslizando la copia azul sobre su escritorio. La ley estipula que quien oculta un testamento no solo es indigno de heredar, sino que pierde cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre los bienes, incluso aquellos que le correspondieran por derecho sucesorio. Mi madre, al intentar forzar la sucesión ab intestato, se ha autoexcluido por completo del patrimonio principal. Vilar sonrió, un raro gesto de aprobación en su rostro severo. Es la firma única, Valeria. La tuya. Si probamos el dolo de Adriana, la herencia te corresponde de forma íntegra, no solo como heredera universal, sino como la única heredera de facto. El desafío era obtener la prueba más sensible, la confesión de Solís. El notario era el eslabón más débil, pero también el más peligroso. Si testificaba a favor de mi madre, mi caso se debilitaría. Si callaba, la falta de su testimonio podría interpretarse como connivencia. Decidí que la mejor forma de acercarme a Solís no era con amenazas legales, sino con la promesa de protección. Solís no era malvado. Era un hombre desesperado por dinero, fácilmente intimidado por mi madre. Lo cité en un lugar neutro, un restaurante tranquilo en Coyoacán. Fui sola, llevando una grabadora oculta y una carpeta con los documentos incriminatorios. Cuando Solís se sentó frente a mí, su cansancio era palpable. Bebía café con las manos temblorosas. ¿Para qué me ha llamado, licenciada? Ya le dije que la notaría actuó conforme a derecho en el caso de la señora Beltrán. Licenciado Solís, sé que no es un criminal, comencé, mi voz baja y firme, llena de empatía falsa. Sé que mi madre, la licenciada Adriana Beltrán, es una mujer muy poderosa y muy persuasiva. Sé que usted simplemente cedió a la presión cuando le pidió que anulara un registro de testamento hológrafo y que le ayudara a abrir la caja fuerte del banco con una orden de emergencia basada en una firma dudosa. Solís palideció. Sus ojos se abrieron en pánico. No sé de qué me habla. Solo seguí los protocolos. Deslicé la copia de la orden de anulación del renatacial. Sé la verdad, licenciado. La anulación de un testamento, aunque preliminar, sin la presencia de la testadora lúcida, es un crimen que podría costarle su patente de notario y hasta su libertad. Mi madre le ha usado y ahora le abandonará cuando el escándalo estalle. Le di una opción, la única opción lógica para él. Voy a demandar a mi madre por ocultamiento doloso y fraude procesal. Si usted testifica a mi favor, diciendo la verdad sobre la presión que ella ejerció, puedo garantizarle que su testimonio será visto por el juez como un acto de colaboración con la justicia, no como la admisión de un crimen. Si usted se queda callado o testifica a favor de mi madre, lo presentaré como conspirador en la anulación fraudulenta del testamento de mi abuela. Solís rompió a llorar, llevándose las manos a la cara. La tensión, el miedo a perderlo todo, lo desbordó, me obligó. Me dijo que, si no lo hacía, destruiría mi carrera. Me pagó una gran suma en efectivo para que no quedara rastro bancario, sollozó. Me dio el registro del testamento de la señora y me obligó a poner anulado por instrucción superior. Ella me dijo que la señora Elena estaba confundida. Yo seguí hablando, mi voz suave, mientras mi grabadora captaba cada palabra. Necesito que me diga la verdad en el estrado, licenciado. Le pidió a Adriana Beltrán que ocultara un documento o que anulara un registro legal para su beneficio personal. Solís, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel, asintió, su voz apenas un hilo. Sí, me obligó a hacerlo. Mi corazón latió con una satisfacción fría. Tenía la confesión grabada. El juego de mi madre estaba a punto de terminar. La grabación de la confesión del licenciado Horacio Solís era el clavo más importante en el ataúd legal de mi madre. No era solo la prueba del ocultamiento doloso, sino también la prueba de la coacción que Adriana había ejercido, validando la cláusula de desheredación de mi abuela. Mi encuentro con Solís había sido quirúrgico. Al salir del café, sabía que mi madre no tardaría en enterarse de que el notario de segunda mano había flaqueado. Mi siguiente paso fue el más arriesgado, presentar la demanda sin avisarle a mi madre, dándole el factor sorpresa, en coordinación con el licenciado Vilar. Presentamos la demanda por fraude procesal, obstrucción a la justicia y ocultamiento doloso de testamento, solicitando la apertura de la sucesión con base en la copia azul y la activación inmediata de la cláusula cuarta del testamento. El juez, un magistrado con reputación de ser incorruptible, aceptó la demanda. La ley es muy estricta cuando se trata de la última voluntad de un testador. El dolo no se perdona. La reacción de mi madre fue, predeciblemente, un torbellino de furia controlada.
Me llamó a mi celular, su voz vibrando con la ira silenciosa que siempre me había aterrorizado de niña. Valeria, ¿qué demonios significa esta demanda? ¿Estás demente? Estás demandando a tu propia madre por papeles viejos que ya estaban obsoletos. Mantuve mi tono de abogada, fría y distante. Madre, la ley establece que la última voluntad del testador debe ser respetada. La evidencia demuestra que usted ha utilizado su posición y ha coaccionado a terceros para anular y ocultar el testamento de la abuela, con el fin de beneficiarse de una sucesión intestada. Es una calumnia. Voy a destrozarte en el juzgado. Ese viejo chiflado de Vilar no tiene ni una prueba original. Me espetó. Tengo más que una prueba, madre. Tengo el historial de sus movimientos, el notario Solís, la apertura fraudulenta de la caja de seguridad y la anulación de un documento en el RENAT que usted misma firmó. Y si es necesario, presentaré a testigos que confirman que usted aisló a la abuela en los girasoles para controlar su firma. Hubo un silencio largo y mortal al otro lado de la línea. Era el silencio de la derrota incipiente, el primer momento en que la armadura de mi madre se agrietaba. No te atreverías a deshonrar el nombre de la familia, Ciceo. Volviendo a su viejo truco de la moralidad falsa. Usted ya lo hizo, madre. Yo solo estoy corrigiendo el registro, le dije, y colgué el teléfono. El día de la audiencia preliminar llegó envuelto en una niebla fría. El juzgado era imponente. Mi madre entró con su séquito de abogados corporativos, todos jóvenes y con trajes caros. Ella vestía de negro, tratando de proyectar la imagen de víctima traicionada por su hija. Yo me senté en el lado opuesto, con Vilar a mi lado, un hombre mayor y tranquilo. Mi única defensa en la audiencia no duró mucho. Mi abogado, a través de Vilar, solo presentó una moción preliminar de evidencia 1. El registro RENAT. La prueba del aviso de anulación firmado por Adriana Beltrán 2. El inventario bancario. El acta de la caja de seguridad que mi madre abrió y que declaró vacía. 3. La grabación de Solís. Una transcripción notariada de la confesión del notario Solís, con el audio sellado para el juez. Cuando el juez leyó en voz alta la parte donde Solís admitía la coacción y la anulación del registro a cambio de dinero, el rostro de mi madre se drenó de todo color. Se giró hacia mí y por primera vez en mi vida vi algo más que rabia, miedo. Su abogado principal se puso de pie, tratando de desestimar la evidencia como chismes entre familiares y audio ilegal. El juez alzó la mano, silenciándolos. La Corte considera que la evidencia preliminar de ocultamiento doloso y fraude es suficiente para justificar la apertura de la sucesión con base en la copia del testamento. Y, dada la naturaleza de la acusación, la Corte procederá a evaluar la cláusula cuarta del documento. Señora Beltrán, dijo el juez, mirando directamente a mi madre, usted tenía la obligación fiduciaria y moral de presentar la última voluntad de su madre. Al no hacerlo, ha activado una condición de nulidad muy severa. El payoff no fue la victoria, sino la comprensión en los ojos de mi madre. Su propia ambición la había derrotado. Si hubiera presentado el testamento, habría recibido el usufructo vitalicio de la casa y el 20% del patrimonio. Una fortuna. Por su avaricia, estaba a punto de perderlo todo, incluso la decencia. La decisión final fue programada para la próxima semana, donde se daría lectura a la copia azul como el testamento válido y se aplicaría la cláusula de desheredación. La semana entre la audiencia preliminar y la lectura final fue un infierno de tensión. Mi madre, Adriana, intentó una última jugada, una oferta de mediación. Me llamó no con la ira, sino con una voz meliflua que nunca había usado conmigo, una voz que intentaba apelar al lazo de sangre. Valeria, no tiene que ser así, me susurró. Podemos dividirlo todo, 50-50, y guardamos el secreto. La familia no tiene por qué saber de este error. Ya no es un error, madre, respondí, inquebrantable. Es un fraude procesal documentado. Y la única mediación que aceptaré es la lectura completa del testamento de la abuela, tal como ella lo escribió. Mi resistencia la desarmó. Su avaricia la había cegado al hecho de que yo ya no estaba jugando por el dinero. Estaba jugando por la justicia y el respeto a la memoria de mi abuela. El día de la lectura final, el ambiente en el juzgado era grave. El juez presidía, impasible, con los ojos fijos en los documentos sellados. Mi madre y su equipo legal estaban de un lado, Vilar y yo, del otro. Mis ojos se cruzaron con los de mi madre. Ella no me lanzó una mirada de odio, sino de incomprensión absoluta. No entendía por qué yo estaba dispuesta a destruir su fachada de poder por un pedazo de papel. Ella creía que el dinero podía arreglarlo todo, incluso esta traición,
El juez hizo un gesto a su secretario para que leyera la copia azul del testamento en voz alta. El silencio era total. La lectura comenzó con la revocación de todos los testamentos anteriores y llegó a la cláusula cuarta. La médula de mi victoria, lego, sin usufructo ni condición alguna. A mi única y amada nieta, Valeria Beltrán. La totalidad de mis bienes presentes y futuros. Se escuchó un murmullo ahogado del lado de mi madre. Con una sola salvedad, concederé un usufructo vitalicio parcial de la propiedad principal. A mi hija Adriana Beltrán, siempre y cuando ella actúe como albacea legal con probada transparencia. Presente este testamento en tiempo y forma y demuestre honorabilidad en el proceso de sucesión. El secretario hizo una pausa dramática, como si entendiera el peso de las siguientes palabras. De no cumplirse estas condiciones, la nulidad del usufructo será automática, pasando la propiedad plena a Valeria Beltrán sin condiciones, y reduciéndose la porción de Adriana a una pensión alimenticia mensual fija, no transmisible a terceros. Para asegurar su subsistencia, el PIP golpeó a mi madre como un mazo. En ese momento, el juez interrumpió la lectura, su voz clara y autoritaria resonando en la sala. Dada la evidencia presentada y la confesión grabada que demuestra que la licenciada Adriana Beltrán intencionalmente ocultó, anuló y obstruyó la presentación de esta última voluntad para su propio beneficio, la Corte determina que la condición de honorabilidad y transparencia de la cláusula cuarta ha sido violada. Hizo una pausa, mirando a mi madre, quien ahora estaba pálida como el mármol de su propia casa. Por lo tanto, la Corte declara, la nulidad del usufructo de Adriana Beltrán es automática e irrevocable. Mi madre se levantó de golpe, su silla raspando el piso. Quiso gritar, pero su abogado la sujetó del brazo, obligándola a sentarse. El orgullo y la humillación luchaban en su rostro, una batalla que estaba perdiendo ante la verdad pública. El juez continuó. Su veredicto era la música más dulce que jamás había escuchado. La Corte declara que la única heredera legítima de todos los bienes de la difunta Elena Beltrán, sin condición ni usufructo de terceros, es la nieta, Valeria Beltrán. El silencio que siguió a la declaración fue pesado. Un silencio de derrota total para mi madre y de victoria silenciosa para mí. Mi madre había perdido no por la ley, sino por el anticipo de su carácter. La abuela Elena había ganado su última jugada. La única firma que importaba era la mía, la de la heredera legítima. Gracias a la deshonra de mi madre, Valeria Beltrán era la única heredera, y Adriana Beltrán quedaba reducida a una pensión fija, asegurando su subsistencia, pero despojada de todo control. Mi madre se puso de pie, su rostro congelado en una máscara de indignidad, y abandonó las salas sin mirarme. Ella había perdido más que dinero. Había perdido la única cosa que valoraba, el poder de la posesión. Yo no sentí euforia, sino una paz profunda. No había ganado una fortuna. Había ganado la integridad de mi abuela y mi propia dignidad frente a una vida de manipulación. El licenciado Vilar me entregó los documentos oficiales de la sucesión. Ahora con el sello del juzgado, hay una cosa más, Valeria, me dijo, su voz suave. Tu abuela era una mujer de rituales. Cuando protocolizamos el testamento, ella me entregó un sobre, pidiéndome que solo te lo diera después de que la sucesión se cerrara legalmente a tu favor. Vilar me entregó un sobre de papel grueso, sellado con cera roja, con el emblema de la familia Beltrán. Olía ligeramente a sándalo y violetas, el perfume de mi abuela. Me senté en el despacho de Vilar, el sol de la tarde filtrándose por la ventana. Rompí el sello. Dentro había una carta manuscrita. La caligrafía, esa letra Engeler que yo había usado para desenmascarar las falsificaciones de mi madre. Era clara y firme. La carta de Elena, mi amada Valeria. Si estás leyendo esta carta, significa que ganaste. No ganaste solo el dinero. Ganaste la batalla de la verdad. Sabía que Adriana intentaría esto. Ella siempre ha confundido el amor con el control, y la herencia con un derecho absoluto. Para ella, el linaje solo vale lo que se puede vender. Mi último deseo no era enriquecerte, sino protegerte de ella y proteger mi legado de su avaricia. Te hice la heredera universal porque de las dos, tú eras la única que entendía el peso de una firma y la diferencia entre un bien y un valor. Eres abogada, conoces la ley, y por eso, solo tú podías usar la ley para forzar la verdad. Puse la cláusula cuarta como una trampa moral. Si Adriana hubiera tenido la decencia de presentar el testamento, habría vivido con comodidad y dignidad con el usufructo. Al esconderlo, al manipular a Solís y aislarme en los girasoles y, lo sé todo, ella misma se despojó. Se condenó por su propia falta de honorabilidad. No la desheredé yo, Valeria.
Ella se desheredó sola. Ahora, te pido una cosa, no vendas el jardín. Es el único lugar donde me sentía libre. Y cuida de tu tía Patricia. Ella es débil, pero no es malvada. Ella me dio la copia azul para que yo pudiera hacer la jugada final. Pero Adriana la intimidó para que mintiera. Paga su silencio con tu gratitud. Y recuerda, el verdadero valor de la herencia no son las casas, sino la limpieza de tu conciencia. Eres la guardiana de esta historia. Que la justicia que lograste te dé paz. Con todo mi amor y orgullo, Elena, las lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de redención. Mi abuela me había dado una misión y yo la había cumplido. La firma única que había importado al final no era la de la abuela, ni la falsificada de mi madre, sino la mía. La firma de la nieta abogada que se había negado a ser cómplice del silencio. Salí del despacho de Vilar bajo el cielo anochecido. Tenía el patrimonio, pero más importante, tenía una nueva vida. Mi madre había perdido su casa, su control y su reputación. Yo había heredado todo por la única firma que no se había manchado de avaricia, la mía. La justicia poética era completa. Hoy, 3 años después, soy la dueña de la casa de mármol. He reformado el despacho de mi abuela y he conservado el jardín intacto. Mi madre vive cómodamente de la pensión, pero ya no tiene acceso a mi vida ni a mi respeto. Ella es una figura distante, un recuerdo de la sombra que intento proyectar sobre mi destino. Mi tía Patricia y yo tenemos una relación discreta y cordial. Aprendí que el derecho, más que un conjunto de normas, es la última herramienta para forzar la ética cuando la moral ha fallado. Mi abuela me enseñó que la traición se paga con la verdad y que la justicia se cocina a fuego lento, con estrategia, paciencia y documentos sellados. Miré la luna desde el balcón de la casa que ahora me pertenece. El silencio de la casa ya no es de estrategia, sino de paz. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Y hasta aquí llega la confesión de Valeria. Una historia donde la traición se encontró con la estrategia. Y donde la última firma de una abuela valió más que toda una vida de avaricia. Si esta historia de herencia, manipulación y justicia fría resonó contigo, no olvides dejarnos un like y suscribirte a Verdad y Ruina para no perderte ni un solo episodio de nuestra serie. Toca la campana para que te avisemos cuando tengamos un nuevo caso de traición familiar y legal. Ahora te pregunto a ti, sabiendo el carácter de Adriana. ¿Crees que Valeria debió haber confrontado a su madre inmediatamente con la existencia del testamento? ¿O hizo bien en esperar y recolectar todas las pruebas de forma silenciosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué habrías hecho tú en el lugar de Valeria. Comparte esta historia con alguien que necesite ver que la justicia siempre tiene la última palabra. Nos vemos en el próximo episodio de Verdad y Ruina. ¿Te gustaría que investigara otra historia de esta serie, quizás enfocada en una traición amorosa o una venganza corporativa?